siga con su vista, vamos a atender los versículos del 12 al 16. Se me pasó decir en los anuncios que tenemos, y digo tenemos porque ordené la versión que estamos utilizando. Esta es una Biblia como la que estoy usando ahorita para predicar, nueva Biblia de las Américas, una Biblia congregacional, y esta es otra en una columna con referencias, Santa Biblia. Esta yo ya tengo una y me gustaría poner a disposición de quien la quiera. Costaría nada más $15. Y si alguien quiere esta otra, que es con referencias, letra grande, aunque realmente no está tan grande, si la quiere me avisa. Yo quiero la grande. ¿Usted quiere la grande, hermana? Ok, al final del servicio, si quiere, se acerca, y los que no tengan todavía van a tener poder comprarla, o van a poder verla, y de esa manera también van a saber qué ordenar, si en un momento dado, qué buscar, si quieren ir a la librería. Obviamente con esto no hay ningún afán de lucro. Yo he estado viendo ya por tres Biblias, ya me quedé con la Biblia de estudio que voy a seguir utilizando, y en la cual me voy a apoyar para poder presentar los estudios de los miércoles. Pero estas, si alguien la quiere, con todo gusto se la cedo, y obviamente nada más sería recuperar lo que pagué yo, y la puede tener, ¿de acuerdo? Al final se acerca y con todo gusto se la hago llegar, o se la doy de una vez, hermano. Ándele pues, déjame dársela pues. Sí, porque esta me cuesta mucho trabajo. Sí, hermano Carlos, se la pasa ahí a la hermana. Gracias. Sirve que la ojea y confirma que es la que quiere. Si tengo otra igual que esa, hermana. ¿Usted la quiere? Llévase, hermana. Ya se están agotando. Ok, estas $23 esas, y esta $15 de chica, que es exactamente como la que yo estoy usando ahorita. Porque yo se la había prometido. Ok. Pero voy a querer otra más. ¿Otra como esa? Ok, bueno. Si hay alguien que quiera la de 15, me avisan. Si no, pues. Es que yo le había prometido, hermana. Mire, qué buen gesto la hermana Elvira. Hermana, entonces si esa Biblia es la que vamos a usar, y usted podría ordenarlas para lo que deseamos tener otra. Si gusta, puedo hacerlo, sí, hermano. Sí. Sí, va a ordenar, decir, más que 5, más que 8. Sí, no, digo, si usted. Ahorita yo ordené esas dos porque yo pensaba quedarme con una de ellas, pero ya me voy a quedar con la que le acabo de decir, que es de estudio, entonces está. Y creo que para predicar puedo usar esta más manual, ¿no? Que ya es nada más leer la lectura. Yo por la letra grande decía. Por la letra grande. Ok, déjeme checar, porque esta de hecho está anunciada como letra grande, pero no sé qué tan grande está. O a lo mejor la va a ver y va a decir, oiga, no, pues dice que grande, pero no está muy grande la letra. Y la de estudios también recomienda como la que usted tiene. La de estudio, sí, nomás que, pues sí, si gusta la de estudio, nomás que la de estudio sí es un poquito más carita y está más cargada. ¿Esa cuánto saca? Esa me costó $54, hermano. Está bien, hermano, la letra. ¿Está bien la letra? Sí. Bueno, siempre sí dice la hermana. ¿Cómo ve la letra, hermana Sara? ¿Todavía está muy chiquita? Está bien. ¿Sí? Ok, bueno. Por lo menos se distingue más que la otra, porque la otra no viene separado los versículos. Sí. Ya viene el 6 de junio, me gustaría regalarle a mi hermano, no, el 7 de junio, me gustaría regalarle a mi hermano Roberto una de estas Biblias. ¿Me dejaría regalarle a un hermano? Una más que tenga la letra más grande. Más grande, a ver si hay una con letra más grande. Voy a buscársela, pues. Y ese día vamos al desayuno que una vez tuvimos ahí en su cumpleaños, ahí en el mismo restaurante. Estudio dinner, ahí. Al cabo no le gusta al hermano casi desayunar ahí.
comida sabrosa. Ok, bueno, pues después de esta promoción bibliográfica, vamos a atender lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, versículo 12. Leeré hasta el 16 y después le voy a indicar cuál vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Cielos, qué declaración de Pablo. Es el versículo 16 el que le voy a invitar a que leamos todos a una sola voz, participe. Dios está... También trae los versículos así, no la trae. Sí, desafortunadamente. Las 4, incluyendo la mía de estudio, tienen ese formato y yo estoy un tanto cuanto frustrado porque no están los números de todos los versículos. Hay algunos libros que sí, pero bueno, en este caso hay algunos otros libros que no. Vamos a leer todos el versículo 16 a una sola voz. Dice la palabra de Dios: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor. Otra vez. Dice la palabra de Dios: porque ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. tenemos la mente de Cristo. Cuando los verdaderos hijos o hijas de Dios llegamos verdaderamente a conocer a través de la revelación e iluminación divina el carácter, los atributos, los conceptos, los preceptos, las ordenanzas y más respecto de Dios a través del Espíritu Santo y su bendita revelación, se da una resultante indefectible. Pablo hace una trascendente declaración posesiva que implica un alto honor, sí, pero también una alta responsabilidad. Cuando no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo escribe así allá en Gálatas. El hijo o la hija de Dios, tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo puede ser eso posible? Tenemos la mente de Cristo. Y es que Pablo lo escribe ratificando lo que el profeta Isaías ya había declarado allá en Isaías 40:13. ¿Quién dio al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? Y el mismo concepto aparece también en Romanos 11:34. El plural que, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo asigna a este pronombre posesivo respecto de la mente de Cristo tiene tanta trascendencia que debería impactarnos a tal grado, sin exagerar, hermano, de hacernos perder la razón. ¿Tenemos acaso la mente? Y luego viene ese indicativo posesivo de Cristo. No sé si ya se dio cuenta, pero esta tarde Dios nos ha puesto delante de Él para hacernos notar la tenencia de un don perfecto. No, hoy aquí está declarada esta declaración pluralizada, incluye a aquellos que son verdaderamente convertidos, no a los convencidos, no a los impresionados, no a los conmovidos o emocionados, tampoco a los sinceros ni a los acarreados, no, 1000 veces no,
Sí, a cada verdadero convertido, a cada redimido, a cada justificado, a cada elegido, a cada adoptado, a cada santificado y a cada glorificado. Y no me estoy refiriendo a los unos o a los otros, me refiero a que cada uno de los que ya fuimos recipientes de la irresistible y sublime gracia de Dios, somos recipientes de todas estas prerrogativas a una, todas ellas divinas. Tenemos la mente de Cristo. Abordaremos entonces el mensaje tratando de asimilar esa tenencia. Yo no sabía, hermano, que tengo la mente de Cristo. Bueno, si usted es un verdadero creyente, hoy va a aprender. Y va a poder identificar y va a poder en un momento capitalizar esta verdad en su forma de vida. Pero vamos a pedir que Dios nos dirija en esta exposición de su palabra. Padre nuestro, tener la mente de Cristo es un hecho fehaciente, no que tendremos, no que tal vez desarrollemos, no que si nos va bien la tendremos o la podremos recibir. No hay condicionantes en medio, es una declaración que el escritor sagrado, instrumentado e inspirado por ti, hace. Tenemos la mente de Cristo. Y encomendamos a ti la exposición de tu palabra para que, lejos de ser en un momento dado confusa, Señor, tu Espíritu Santo la aclare. Que tu Espíritu Santo unja los oídos de cada oyente, así como los labios del que la expondrá. Y que todo sea bajo el control de tu Santo Espíritu, con la unción y el control de tu Santo Espíritu. Entregamos a ti, Señor, entonces la exposición de este mensaje en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tener la mente de Cristo es una verdad bíblica que representa un verdadero reto para el entendimiento y raciocinio del hombre. Mismo que habiendo sido recipiente de la gratuita y preciosa gracia de Dios, termina heredando la mente de Cristo, no en esencia, pues la mente de Cristo es de Cristo, pero sí en función. El Espíritu Santo cumple cabalmente su ministerio, regenerando primero y transformando después al elegido de Dios, que ya convertido y redimido y salvado, ha de funcionar en línea totalmente coincidente con la mente de Cristo. Vamos a recibir esta línea doctrinal como lo que es teológicamente un lingote de oro de 24 quilates. El hombre natural, el no convertido, el excluido del conocimiento de Dios, lastimosamente cuenta solo con una mente física secular. Efesios 4:17 nos lo plantea así el mismo escritor de esta carta a los Corintios, cuando dice: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad, dice, de su mente, no de la mente de Cristo. Gentiles inconversos que andan según la vanidad de su mente. Vemos aquí un imperativo negativo intensivo. Afirmo juntamente con el Señor. Eso es lo que escribe Pablo. Es una afirmación respaldada por el testimonio y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Juntamente con el Señor. ¿Tienen dudas, hermanos de Filipos? Déjenme decirles, es lo que voy a decir. Se los voy a decir juntamente con el Señor Jesucristo. ¿Y qué o cuál es la orden? Que ya no anden así. Que ya no anden así. ¿Así como andan también los gentiles. ¿Y cómo es que ellos andan? Gracias por la pregunta. En la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. En las conveniencias seculares. En las conveniencias de confort y de bienestar.
negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo, no están en la ecuación de la mente regida por la vanidad de los gentiles. Predicador, ¿acaso hay muchos que no estamos obedeciendo el imperativo que acabamos de leer? Pues no hay que contestar respecto de otros, no le corresponde. Pero respecto de usted, ¿qué podría responder? ¿Anda usted, es decir, vive y se conduce según la mente de Cristo? ¿O según la vanidad de su mente? Ya está ahí la pregunta. Esas dos posturas opuestas entre sí, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, las postula así allá en Romanos 7:25. Fue parte de nuestra lectura congregacional. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, escribe Pablo. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Tenemos que resolver o la vanidad de la mente o la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Primer punto del bosquejo. Número 1. En el versículo 12 leemos, según lo que la Biblia nos muestra y nos demuestra, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. No el espíritu del mundo. Definitivo. No vamos a avanzar en este mensaje sin dejar en claro a quiénes se refiere Pablo cuando en el versículo 12 abre mencionando y nosotros hemos recibidos. ¿Quiénes son esos nosotros? ¿Quiénes están incluidos en ese pronombre de cuarta persona que pluraliza nosotros? Pablo les está escribiendo a los corintios, no debemos olvidar. Y ese nosotros, antes de dar la respuesta, vamos a mencionar cuando menos estos dos argumentos bíblicos. Así escribe a 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Mientras que 2 de Pedro, ya no es Pablo aquí, sino que es Pedro, en el 1:21, dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que con esos dos puntales bíblicos declaramos que ese nosotros que Pablo cita se refiere a los escritores de la eterna revelación de su palabra, profetas, apóstoles y demás escritores sagrados. Porque en estos dos versículos lo puede ver junto conmigo. En uno dice fueron inspirados, de manera que Dios a través de su gratuita gracia detona y ejecuta este proceso de inspiración, que los pensamientos espirituales se convirtieron en palabras espirituales. Y de eso abordaremos en el siguiente punto. Pablo también va a establecer la abismal diferencia espiritual entre el mundo y Dios respecto de las prerrogativas espirituales. Leímos en esas dos citas de apoyo teológico, 2 Timoteo 3:16 y 1 de Pedro 1:21, la palabra tal cual, que es la misma en el griego. En una está traducida como inspirada y en otra como inspirados, refiriéndose precisamente a la palabra de Dios y a quienes escribieron inspirados. De manera que en nuestro texto, aquí en Corintios, refiere el espíritu del mundo. ¿Se acuerdan que así es como empieza el versículo? Y nosotros hemos recibido, dice, no el espíritu del mundo. To pneuma te cosmos es la expresión en griego. To pneuma te cosmos. Es el orden del cosmos dado a entender todo principio natural de conocimiento. Todo principio
natural de conocimiento. Usted sabe que el conocimiento de Dios no es natural, es sobrenatural. Así es que se está refiriendo a un principio sobrenatural, mientras que el natural tiene que ver con el orden del mundo. Por eso ahí aparece la palabra cosmos, pneumatocosmos. El sentido de ese término lingüístico es peyorativo. Es desde la postura divina, es el espíritu del siglo. Observe conmigo este contundente detalle de lo escrito por Pablo. ¿Tiene su Biblia ahí en el 2:12? Ok. Atienda, mire. Voy a leer pausadamente. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. ¿Cuál es la primera letra de la palabra espíritu? ¿Es mayúscula o es minúscula? Minúscula. Minúscula. El contraste sigue diciendo, sino el espíritu que viene de Dios. Ya veo de qué tamaño es la letra E de la segunda palabra espíritu. Mayúscula. Así es que vemos el espíritu del mundo, un espíritu convencional, y luego el espíritu que viene de Dios, el Espíritu Santo. La razón humana propia o ajena no tiene capacidad alguna de comunicarnos el conocimiento adecuado de las cosas de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios, al sondear las profundidades de Dios en cuanto a nosotros mismos, nos revela también nuestra propia condición, sea esta de profundidad o de superficialidad. Solo a luz de lo que Dios nos revela podremos conocernos realmente a nosotros mismos. ¿Y por qué o para qué? Gracias por preguntar. Su bendita palabra es la que responde contundentemente a esa pregunta, y está en la última frase del versículo 12. ¿Se acuerda que ya leímos la primera parte? Vamos a la última frase del versículo 12. Dice, ¿para que qué? Para que conozcamos. Que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿No? Lo sabremos, sí, pero por el Espíritu de Dios y no por el Espíritu del mundo. ¿Qué nos ha dado gratuitamente? ¿En dónde la? ¿Quién dice? Salvación. Gratuitamente. Gratuitamente. ¿Cómo es que llegamos al conocimiento de el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo obró en usted y en mí. Habemos todavía quienes hemos querido de alguna manera buscar el mérito y decir, no, pues es que la verdad es que yo, la verdad es que yo sí fui bien espiritual y bien sensible a la voz de Dios. Pues, discúlpeme, pero perdón, hermano, pero yo de hecho andaba buscando a Dios. No es una postura bíblica y saludable, y tampoco es saludable desde el punto de vista espiritual. Si parte de eso es cierto, es porque Dios no lo estaba provocando. Y si no es a través del Espíritu, nosotros no nos daríamos cuenta de lo que nos ha dado gratuitamente. Y es que es un saber que no solamente está en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto. Es una convicción que inunda todo nuestro ser. ¿Cómo es eso posible? Por medio del Espíritu de Dios. Por medio del Espíritu de Dios, no por el Espíritu del mundo, no por un curso de superación personal, no por un encuentro con el que se te confrontó con tus complejos y con tus odios y con tus rencores y donde le gritabas a un espejo maldiciones hasta desahogarte y quedarte chillando. Engaño. No fue sino hasta que el Espíritu Santo tuvo a bien, desde la soberanía de Dios, tocar a aquel
para que aquel se diera cuenta del Espíritu de Dios que había recibido gratuitamente. ¿Usted sabe qué es gratuitamente? Gratuitamente. No tiene costo. Si usted tuviera que pagar en algún grado o recompensar en algún grado, sería gratuito. Ya fue un trueque, ya fue un intercambio. Pero lo que es gratuito no hay costo. No, absolutamente no. Por eso es que nosotros podemos decir que es el Espíritu de Dios el que interviene, no el espíritu del mundo, no el espíritu del mundo. Número 2, tenemos la mente de Cristo. Dice el versículo 13, si seguimos leyendo, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Punto número 2, pensamientos y palabras espirituales. Habiendo entendido la capacidad divina que únicamente puede sondear el Espíritu de Dios, situación que no puede hacer el espíritu del mundo, es entonces el pensamiento espiritual el que se manifiesta con palabras espirituales. Nos respaldaremos, o mejor dicho, respaldaremos este punto con lo dicho por el Maestro, según lo relata Mateo en el capítulo 4, versículo 4, donde leemos: pero Jesús le respondió, escrito está. Estamos hablando de palabras espirituales, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted sabe que este Mateo 4 está relatando la tentación de Jesús después de sus 40 días de ayuno antes de empezar su ministerio. Qué osadía, ¿no?, de Satanás. Él sabía que este es el Hijo de Dios, él sabía que este es Dios encarnado. Y va y se le presenta y lo tienta. Y la destreza espiritual de quien inspiró su revelación divina le dice: hay una palabra que está escrita, y esa es una palabra salida de la boca de Dios. En ese mismo evento vemos en el versículo 7 que lo vuelve a tentar, y otra vez el Maestro Jesús vuelve a echar mano del testimonio de la palabra que está escrito, cuando dice también está escrito ahí en Mateo 4:7. Después en el versículo 10 le vuelve a tentar. Bueno, él vuelve a decir, porque escrito está, que la palabra. Y es Jesús citando lo que estaba escrito. Según el versículo 4, estaba escrito allá en Deuteronomio 8:3. Según lo que describe el versículo 7, estaba escrito allá en Deuteronomio 6:16, palabra. Y según el versículo 10, y estoy hablando de Mateo 4, estaba escrito allá en Deuteronomio 6:13. La palabra procedente de su pensamiento originado no con el espíritu del mundo, sí con el Espíritu de Dios. Dada esta perla doctrinal bíblica, usted y el que habla le debemos respuesta al Todopoderoso. ¿Cómo describiría usted sus palabras? Es decir, ¿cómo describiría usted su forma de hablar? ¿Cómo habla usted en su diario vivir? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuál es la tonalidad que pone a sus expresiones? ¿Cuál es su intención? Ya aprendimos que las palabras espirituales se originan en los pensamientos espirituales. ¿Será acaso que mi déficit o falta de espiritualidad al hablar descubre mi pobre o nulo pensamiento espiritual? Ese pensamiento, el que viene de Dios, y ya lo vimos en 2 de Pedro 1:21. ¿Cómo es que hablamos, pues? Sabemos que una intención detona un pensamiento, y un pensamiento detona una palabra, y una palabra detona una acción, y una acción desarrolla un hábito.
Cuando el pensamiento es espiritual, entonces las palabras son espirituales, es lo que le está diciendo Pablo a los Corintios. ¿Qué tanta estatura espiritual tendremos si nuestra boca sigue hablando maldiciones de manera insensible? Es pregunta. ¿Cuál es el grado de nuestra espiritualidad si todavía seguimos hablando cuando nos dirigimos a nuestro cónyuge con cierta colita, ¿no? Con cierta jiribilla? La palabra de Dios está siendo claro. Palabras espirituales cuando hay pensamientos espirituales. Esos pensamientos que detonan el Espíritu de Dios en los suyos. Y mire, ahora que lo está aprendiendo, Dios trae a mi memoria cuando yo lo aprendí. Y la convicción que Dios tuvo a bien poner en este siervo inútil que les habla, me llevó a tener muchas de las veces que interrumpir lo que estaba diciendo porque sabía que estaba haciendo palabra corrompida. Y me quedaba callado. Dije, bueno, ya que no voy a hablar palabras espirituales, cuando menos ya no voy a decir nada, hasta que el Espíritu siga obrando en mí y pueda entonces poder hablar con palabras espirituales. Y es que estamos hablando de testimonio. Número 3, versículo 14, incapacidad de entendimiento. Lo que mi Biblia dice aquí en el versículo 14 va a redondear parte de lo que dice el versículo 13. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Hay una incapacidad de entendimiento. Dice, no las puede entender. No puede entenderlas. No importa cuánto pujen, no importa cuánto se esfuercen, no importa si no tienen el Espíritu de Dios y su pensamiento no viene del Espíritu de Dios, no importa cuánto intente, no puede. Es una incapacidad de entendimiento. Así es que, tomando como estructura que reta la conciencia del cristiano, le voy a hacer esta pregunta. ¿Está usted entre quienes no aceptan, no ceden o no siguen todas las cosas que son del Espíritu de Dios? Tome esos 3 o 4 segundos para considerar esta pregunta. Voy a repetirla. ¿Está usted entre quienes no aceptan, no ceden o no siguen todas las cosas que son del Espíritu de Dios? Otra vez, ¿está usted entre quienes no aceptan, no ceden o no siguen todas las cosas que son del Espíritu de Dios? ¿Qué cosas? ¿A qué se refiere, predicador? A esas, a las de Dios, las que están en la mente de Cristo, esas que acá Pablo declara que tenemos. Mire, dejaré que providencialmente Dios le revele las cosas que son del Espíritu de Dios. No voy a tocar ese terreno, es espiritual. Pero como pastor voy a ayudarle, solo a ayudarle a hacerle ver algunas de las que sí podemos decir y sabemos que no, esas no son del Espíritu de Dios. Las que sí son, voy a dejar que el Espíritu traiga convicción a su espíritu. Pero estas o algunas como estas no son del Espíritu de Dios. Tener ídolos a los que dedicamos más de nosotros que a Dios, eso no es del Espíritu de Dios. Hacer gala de una extraviada y absurda autosuficiencia, menospreciando el estudio y la meditación de la palabra de Dios, eso no viene del Espíritu de Dios. No.
No son del Espíritu. Enajenación secular, víctimas de entretenimientos y aficiones. Mientras nuestro testimonio refleja una nulidad devocional. Eso no viene del Espíritu de Dios. No. Libertinaje ministerial ofensivo contra la santidad del Dios vivo, del Dios trino, del 3 veces santo. Esas son cosas que no son del Espíritu de Dios. Este punto número 3 cita la incapacidad de entendimiento. ¿Ok? Así es que voy a leer otra vez el versículo 14. Lea conmigo en silencio. Estamos en 2.14 de 1 Corintios. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No se lo estoy diciendo yo, hermano, se lo está diciendo la palabra de Dios. Eso que ya Dios puso ahorita en su espíritu, que sí es del pensamiento de Dios, del Espíritu de Dios, ¿lo acepta usted o no lo acepta? Porque este versículo dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Por lo que sea, ya sea un pretexto muy sólido, muy firme, muy definido, muy suyo, por lo que sea, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Eso lo está describiendo usted. No acepta. ¿Y qué es aceptar? Recibir, consentir, admitir voluntariamente y dar por buena una cosa. El versículo dice, el hombre natural, no el espiritual, el natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No las acepta. Hermano, ¿por qué no tienes una estrecha relación con Dios? ¿Para qué? No las aceptas. ¿Por qué tienes ese desdén contra venir a la iglesia entre semana? No lo aceptas. Mientras el salmista escribe y dice, más vale un día en los atrios de tu casa que 1000 fuera de ellos. Eso sí es del Espíritu, pero a ti no lo aceptas. Preceptos de Dios que tienen que ver con amar a tu esposa, hermano. Sujetarte a tu esposo, hermana. No lo aceptas. Que este versículo retumbe en tu mente. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. ¿Cómo es esto posible? Tenemos la mente de Cristo, profesamos haber nacido de nuevo, nos preciamos y nos contamos en la familia de la fe. Sí, pero la palabra de Dios, esa, la inspirada desde los pensamientos y mente de Cristo, nos describe tan certera y tan contundentemente. Si no aceptas las cosas del Espíritu de Dios, hay una razón indiscutible, hay una razón irreprochable, hay una razón inexcusable. No te la voy a dar yo, no la va a dar la palabra de Dios. Sigue diciendo, y estamos todavía en el versículo 14. Lo estamos haciendo así como la carne deshebrada. Ya está deshebrado carne. Ahí está la pieza de carne, ¿verdad? ¿Qué le llaman ese pecho? No sé cómo le dicen la carne esa que es para deshebrar. Ahí está el versículo 14, lo estamos deshebrando. Porque sigue diciendo, ya leímos, pero el hombre natural no acepta las cosas espirituales. Y luego sigue diciendo los porqués. ¿Cómo es que no las aceptas, hombre natural? Número 1, para él son necedad. Necedad. Es decir, no tienen sentido. Eso es lo que quiere decir necedad. Ay, ¿a poco ya con tener un tiempo devocional con el Señor? ¿A poco ya?
No tiene sentido eso. ¿Para qué voy a invertir una hora ahí? Mejor me duermo. Eso no tiene sentido. Meditar en la palabra de Dios, pues, luego agarrar un diccionario y encontrar lo que el escritor quiso decir. Eso sí es sentido. Por eso no aceptamos las cosas del Espíritu. Número 1, para él son necedad. Número 2, sigue diciendo, y no las puede entender. Al ser natural, no tiene el testimonio del Espíritu. Y por eso no las puede entender. ¿Pero por qué? Número 3, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Incapacidad de entendimiento. Reveladora condición de quien no tiene el Espíritu de Dios, pero sí tiene muy vigente el espíritu del mundo. Es el espíritu del mundo. Punto número 4. Por la gracia de Dios, estamos avanzando muy rápido, qué bueno. Naturaleza espiritual que capacita. Así como el punto número 3 nos decía que era una incapacidad de entendimiento, el 4 dice una naturaleza espiritual que capacita. Vamos a ver y así también a saber la naturaleza espiritual que capacita a aquel o aquella que profesa ser de Dios y fundamentalmente le capacita a pensar con la mente de Cristo. Porque recuerde, el título del mensaje es Tenemos la mente de Cristo. Así es que, si realmente nuestra profesión es genuina, vamos a poder pensar con la mente de Cristo. Lo que Lucas escribe allá en su Evangelio, Lucas 24:45. Usted sabe de qué trata Lucas 24. ¿Le recuerdo? El camino a Emaús. El maestro resurrecto se le une a 2 de sus discípulos y avanza 80 estadios, como unos 14 millas, y van caminando y van dialogando. Y el maestro les pregunta y ellos le contestan. Y hasta lo reprenden a este desconocido. ¿Eres tú el único extranjero que no sabes lo que está pasando en Jerusalén? ¿Se imagina usted la mente de Cristo? Ustedes son los que no saben qué es lo que está pasando. Yo soy el que sé. Pero el maestro relajadamente, prudentemente, amorosamente se queda callado. En el 45, el testimonio de la palabra de Dios nos dice que entonces les abrió la mente. Les abrió la mente. Les abrió la mente. Es la obra de Dios para que comprendiesen las Escrituras. Es que la intervención divina es necesaria para que las Escrituras se comprendan. Aquellos 2 en el camino de Emaús pudieron comprender de suyo propio y en total control voluntario las Escrituras. No. Jesús, ya resurrecto, hubo de intervenir y abrir su mente. Y decimos que es Jesús, no el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había descendido a cumplir su ministerio. Pero sí fue Cristo quien capacitó a aquellos a funcionar con la mente de Cristo cuando abrió su entendimiento. Habiendo dicho esto,
nosotros acá, ustedes aquí, y algunos de los que puedan estar viéndola o atendiendo la predicación en alguna de las plataformas donde se retransmite, tienen la mente de Cristo. El Espíritu de Dios, no el de este mundo, tiene control de su mente. Es ahí donde se detonan los pensamientos y luego las palabras, pensamientos espirituales, palabras espirituales. ¿Tienen la mente de Cristo o las vanidades de la mente de otros gentiles nos controlan, nos dominan, nos rigen, nos llevan de la mano? Y a veces hacemos pausas, a veces para decir, bueno, es que discúlpeme, pero perdóneme, ¿no? Pues eso es lo que dicen todos aquí, eso es lo que dicen las redes sociales, y la tendencia dice que esto y la tendencia dice que aquello. Entonces, pues yo por eso lo digo. Entonces te rige la vanidad de tu mente en lugar de la mente de Cristo. Quisiera poder en un momento dado refaccionar o complementar más conocimiento que le lleve a usted y también al que habla en un momento dado a capacitarnos al grado que podamos. Tener la mente de Cristo en plena función en usted y en mí. Tenerla es la confirmación de tener una naturaleza espiritual que capacita. Esa naturaleza espiritual va a capacitar para juzgar. No para condenar, pero sí para juzgar todas las cosas. Cuando el versículo 15 declara que Él no es juzgado por nadie, se refiere a nadie que no tenga la mente de Cristo. El incrédulo, el rebelde, el inconverso, es la condición que es diametralmente opuesta a la que ya está disfrutando de una transformación, a la condición del que ya está disfrutando de una transformación continua. De ahí que podamos declarar que no, la santificación no puede ser continua, no puede ser gradual, pero sí la transformación. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora, note ustedes esta conjugación. Ahora lo escribió Juan hace 2023 años más o menos, bueno, menos 90. Lo escribió hace 1998 años, 1980 años, más o menos. Y hace 1980 años él escribió y usó la palabra ahora. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. A ver, Juan, explícame pues. Pues no, que ya estás diciendo que ahora somos, pero ahora estás diciendo que lo que habremos de ser. ¿Por fin somos o habremos de ser? La expresión que resoluciona la interpretación de este somos con habremos de ser se resuelve con la manifestación. ¿Por qué? Porque sigue diciendo después del punto y seguido: pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cristo se manifestará, ¿sí?, en su segunda venida. Y los que hoy, así como o ahora, como lo escribe Juan,
ya somos hijos de Dios, entonces nos manifestaremos como habremos de ser cuando Él se manifieste. No antes. Será el estado pleno de la salvación. Y esa es la condición que es diametralmente opuesta al que de la mente del mundo no tiene acceso, pero al que con la mente de Dios disfruta de una transformación continua. Si usted hoy en día no es un mejor hijo, no es una mejor hija de Dios de lo que era la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado, o el lustro pasado, o la década pasada, usted no está disfrutando de la transformación continua. Esa sí es una transformación, es una metamorfosis. Es ese proceso en el que el gusanito, la oruga, gradualmente se va transformando hasta que se convierte en una hermosa mariposa. Eso sí es progresivo. ¿Cómo lo hacemos? A través del ejercicio de lo que tenemos, según este pasaje, la mente de Cristo. Por eso la pregunta de la introducción sigue retumbando ahorita que ya estamos en la recta final. Ya la tenemos. ¿Cuánto la practicamos? ¿Cuánto echamos de ella para ejecutar y regir nuestra vida? Es lo que queda en el encuadre de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo puede ser eso posible? Y es que Pablo, ya lo dijimos, lo escribe ratificando lo que el profeta Isaías ya había declarado allá en Isaías 40:13. ¿Se acuerdan que se los mencioné? ¿Quién dio al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿Quién? ¿Quién podría influenciar la mente de Cristo? Como para decirle, a ver, mira, ven Cristo, te voy a dar un consejo. ¿Quién? Cuando Él es el propietario de toda la sabiduría posible de imaginar. La mente de Cristo podemos entonces entenderla y asimilarla, mente de Cristo, según el original hebreo, como entendimiento, como comprensión, como asimilación y discernimiento. Así le quitamos, se puede decir, lo etéreo al concepto. La mente de Cristo, bueno, pues es comprensión, asimilación y discernimiento espiritual, porque Dios en sus tres personas es una entidad espiritual. Por eso decimos comprensión, asimilación y discernimiento. Y si nos vamos a apoyar en esta palabra en hebreo, encontramos un verso paralelo allá en Hebreos, y aquí entramos a la conclusión del mensaje. Cristo, la mente de Cristo, ese que es el mediador de un mejor pacto, nos revela mediante el escritor sagrado en la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 10, que dice así: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. El escritor de Hebreos está tomando un pasaje de Jeremías 31. ¿Cuáles son aquellos días? Los días de rebeldía e idolatría y corrupción de los de su pueblo Israel. Y ahí está la referencia en el Jeremías 31, 33. En Hebreos dice: porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Bendito sea, Señor, un nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones.
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo no vamos a tener la mente de Cristo si el Todopoderoso la puso en nosotros? Usted acá sin Cristo y sin seguridad de tener salvación y vida eterna, ¿ha podido entender este mensaje? Si así fue, déjeme decirle, fue porque Dios le abrió la mente. Pero no se puede contar todavía usted en este plural de tenemos y solo puede decir tienen. Pero si está oyendo lo que Dios dice, entonces oiga lo que Él le dice hoy. Arrepiéntase de su pecado y crea. Es así como usted podrá estar incluido entre los que tenemos la mente de Cristo. ¿Usted tiene ya la mente de Cristo? Ejercítela en favor de un testimonio que honre y glorifique a Cristo, no al hombre, empezando con usted, a Cristo. Y si lo hiciésemos así,